es Iván Segura. Les vamos a hablar sobre la geografía económica en Uruguay. La geografía económica es el estudio de las actividades económicas, la forma en que se manejan los recursos y las decisiones que toman para el desarrollo y crecimiento económico de un territorio. Las variables de la geografía económica son economía, historia, demografía, recursos y política. La variable de la economía es la que estudia los recursos y cómo se manejan. La historia estudia los hechos históricos que forman la economía y sociedad activa del país. La demografía se encarga de estudiar el comportamiento poblacional, la densidad de la población y la fuerza laboral. La variable de los recursos nos permite conocer el tipo de recursos naturales con los que cuenta un territorio. La variable de la política nos permite conocer las relaciones que tiene un territorio con otros países y la administración de esos recursos. Se llama República Oriental de Uruguay, ya que el territorio está ubicado al oriente del río Uruguay. Es una nación pequeña, pues su territorio abarca 176.215 kilómetros cuadrados, siendo el segundo país más pequeño de Sudamérica, después de Surinam. Uruguay no presenta ninguna montaña muy alta ni llanuras extensas. Es un territorio suave, donde domina la penillanura, es decir, llanura con desniveles no muy profundos ni muy altos. El punto más alto del territorio es el Cerro Catedral, que cuenta con 513.6 metros de altura. Tiene una gran red fluvial, pues cuenta con grandes ríos. Los principales 4 cuencas son la del Río de la Plata, la del Río de Uruguay, la de la Laguna Merín y la del Río Negro. Uruguay tiene una muy buena economía gracias a los recursos naturales con los que cuenta y su población casi totalmente alfabetizada, empresas diversificadas y la fuerte presencia del Estado. El PIB de Uruguay se encuentra en el número 13 de América Latina, con 58.145 millones de dólares, mientras que México se encuentra en el número 2, con 1.124.312 millones de dólares. El PIB de México per cápita es de 9 dólares y el PIB de Uruguay per cápita es de 15.57 dólares. Sus recursos minerales son escasos, pero la industria ha crecido gracias a las importaciones de combustible y materias primas. Sus principales cultivos agrícolas son el trigo, el arroz y la soya. Sus principales recursos. La ganadería es la actividad económica más importante de Uruguay. Es importante porque da materia prima a la industria textil y frigorífica, la cual es la de carnes frescas, y son las dos industrias más importantes de Uruguay. También es importante, ya que da trabajo en el campo a intermediarios, a transportistas y comerciantes. Sus principales exportaciones son carne, cueros y lanas. La principal industria es la alimenticia, la cual es la responsable del 5.8% del PIB. Después la fabricación de madera y papel y productos derivados, la cual conforma el 2.3% del PIB. Y la industria química, el 1.5% del PIB. La industria del software ha crecido en los últimos años y se han realizado exitosas exportaciones. El turismo ha aumentado rápidamente y es un factor que ha incrementado la economía del país. Uruguay también tiene buenos niveles de educación gratuita, bienestar social y cuidado de la salud. Uruguay forma parte de la OMC, Organización Mundial de Comercio, Mercosur, Mercado Común del Sur, UNASUR, Unión de las Naciones de Sudamérica, entre otras organizaciones. Uruguay es conocido como la Suiza de Latinoamérica, ya que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas. Sin embargo, últimamente ha aumentado el crimen y la inseguridad a causa del narcotráfico y pandillas pequeñas. La población de Uruguay son 3.286.314 pobladores.
Su moneda es el peso uruguayo. El tipo de cambio. Un dólar equivale a 28.5 pesos uruguayos. Un peso uruguayo equivale a .66 pesos mexicanos. Un peso mexicano equivale a 1.5 pesos uruguayos. Su idioma oficial es el español rioplatense, el cual es un dialecto del idioma castellano. En algunas regiones fronterizas se habla el portugués. También existía un buen número de personas que hablaban el italiano o francés como primera lengua, pero han ido desapareciendo con el tiempo en las últimas décadas. Además, a partir de sexto de primaria se comienza a enseñar el inglés en las escuelas públicas. La religión es laica. La Iglesia y el Estado están separados desde 1919. Aproximadamente el 38% de los pobladores son ateos, el 41% son católicos, el 8% evangélicos y el 13% de otras creencias metafísicas. En 1814, la revuelta liderada por rebeldes uruguayos y argentinos logró la expulsión de las autoridades españolas. En 1815, los portugueses que se encontraban en Brasil tomaron ventaja e invadieron el territorio uruguayo. Fue en 1825 cuando empezó la segunda etapa de la lucha por la independencia de Uruguay. Finalmente se logró la independencia en 1828. La primera constitución fue proclamada en 1830. El libre comercio tuvo un triunfo importante en 1865, cuando se unió a Brasil y Argentina en la Triple Alianza para vencer a Paraguay. Actualmente, el presidente de Uruguay es Tabaré Vázquez. Hola, mi nombre es Santiago Orendain. Yo les voy a hablar de los factores que influyen en la economía de Uruguay, como los recursos naturales, los recursos humanos y la inversión extranjera. El clima de Uruguay es muy diferente al de México. Mientras aquí los meses más fríos son enero y febrero, allá los meses más fríos son junio y julio. Y por el otro lado, los meses más calientes aquí en México son junio y julio, y allá los más calientes son enero y febrero. El clima de Uruguay es templado, ya que está entre Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. Subtropical, porque se encuentra al sur del trópico, y por último, semihúmedo, ya que está cerca del Océano Atlántico y el Río de la Plata. Uruguay está expuesto a fenómenos atmosféricos muy graves que explicaré detalladamente. Las heladas son frecuentes en invierno, afectan la producción agrícola ya que las plantaciones mueren. Los tornados. Uruguay es un país por el cual pasan varios tornados de Sudamérica. Los más frecuentes son en las estaciones otoño y primavera. En 2016, un tornado destruyó casi toda la ciudad de Dolores, dejando varios muertos y la mayor pérdida económica producida por un fenómeno de esa naturaleza en la historia de Uruguay. Granizos. Son frecuentes en invierno y, al igual que las heladas, afectan la producción económica por la muerte de plantaciones en el sector agropecuario. Por último, inundaciones y sequías por la irregularidad de las lluvias. La producción de agua potable en Uruguay es de 600 litros per cápita al día. El uso diario promedia 183 litros de agua por persona. La calidad de los servicios de agua de Uruguay son muy buenos. De hecho, a todas las regiones de Uruguay se les provee continuamente agua desinfectada, tanto así que se puede beber agua directamente desde la llave sin ningún problema. Uruguay tiene muy pocos minerales que pueden ser explotables. Entre los minerales no metálicos con los que cuenta Uruguay se encuentran calizas, arcillas, talco, cuarzo, arenas negras y piedras semipreciosas. Por el otro lado de minerales metálicos se pueden encontrar hierro, magnesio y oro. La República Oriental del Uruguay es un país de América del Sur. Está situado en la parte oriental del cono suramericano. Colinda al noreste con Brasil, al oeste con Argentina y tiene costas en el Océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur. Los principales puertos son el puerto de Montevideo,
Puerto de Piriápolis y Puerto de Nueva Palmira. Uruguay tiene 3.5 millones de habitantes. Solo el 2% son inmigrantes. De acuerdo con la ONU, está ubicada en el puesto 123 de países con migrantes. Tiene una baja densidad de población de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. De hecho, cuentan con más vacas que personas, y está situado en el puesto 35 en el ranking de densidad mundial, con tan solo un 2.5% de desempleo. Uruguay es el país con menos tasa de desempleo de Latinoamérica y presenta el mejor índice de pobreza de Latinoamérica. La esperanza de vida es de 77 años. Montevideo, la capital de Uruguay, está considerada como la ciudad con mejor calidad de vida de América Latina. La tasa de analfabetismo es de 1.6%, siendo una de las más bajas en el mundo y América del Sur. La tasa de mortalidad es de 9.33%, es decir, 9.33 muertes por cada 1000 habitantes. Uruguay es considerado como un país de desarrollo humano alto, lugar 52 por el Banco Mundial. La sociedad uruguaya se caracteriza por tener una herencia cultural europea muy fuerte, debido a las olas migratorias de principios del siglo XX y a los colonos que llegaron de Europa en la época colonial. Pero a su vez, ha sabido mezclar esas raíces europeas con sus propias tradiciones culturales locales, gauchescas e indígenas. El mate, el carnaval, el tango o el gaucho son algunos de los ejemplos que demuestran el encuentro de las muy diferentes tradiciones que conforman la cultura uruguaya actual y como resultado su sociedad. La inversión extranjera que recibe Uruguay es proveniente de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Canadá, Holanda y Bélgica. Esta inversión se concentra en la construcción, el sector agropecuario y la industria. Ingresaron 1.647 millones de dólares el año anterior. Entre las empresas exitosas generadas a partir de inversión extranjera destacan Silos Córdoba, proveniente de España, y Romers, proveniente de Argentina. Entre las empresas uruguayas exitosas a partir de la tecnología destacan Santa Elena Laboratorios y Celsius. El riesgo país de Uruguay ha disminuido a comparación del año pasado y se encuentra en 279. Hola, mi nombre es Santiago Arias y voy a hablar un poco sobre las relaciones comerciales que tiene Uruguay con el mundo y México. Sus integraciones económicas. Existe un tratado de libre comercio entre México y Uruguay, el cual entró en vigor en el 2001. El tratado de libre comercio incluye los accesos a mercados internacionales, el comercio exterior de productos y de servicios, la inversión extranjera directa, las normas y disciplinas comerciales, los derechos de propiedad intelectual y la solución de controversias. La balanza comercial entre México y Uruguay favorece a Uruguay. México exporta 168.140 millones de dólares, mientras importa 338.020 millones de dólares. México fue el 10º socio comercial de Uruguay y el cuarto entre los países de Latinoamérica, después de Argentina, Brasil y Venezuela, con una participación del 2%. Desde la entrada en vigor del Tratado México-Uruguay, el comercio exterior entre México y Uruguay creció un 23%, a pesar de la reducción de las exportaciones de Uruguay debido sobre todo a los efectos de la crisis mexicana. La inversión extranjera directa acumulada de los Estados Unidos mexicanos en Uruguay es de unos 200 millones de dólares. La inversión uruguaya acumulada en México asciende a 100 millones de dólares. Entre México y Uruguay existe una distancia de 7.563 kilómetros. El tiempo aproximado de un vuelo es de 10 horas y 25 minutos y un buque tarda aproximadamente un mes con una distancia de 11.590.17 kilómetros desde el puerto de Veracruz al puerto de Montevideo. El producto más exportado de Uruguay a 6 dígitos es el 020230, que es carne deshuesada de bovinos congelada. El arancel del 25% fue impuesto por Australia, que es la nación más favorecida. Los principales socios comerciales de Uruguay son Brasil, China, Estados Unidos, Argentina, Alemania, México, Venezuela,
los Países Bajos, Israel y Turquía. Las industrias, como es la de las máquinas, es una de las más débiles en Uruguay, ya que es de las zonas en las que más importa de todos los países, y principalmente en México los productos que más importa son los vehículos, las máquinas, artefactos mecánicos para reactores nucleares, plásticos, abonos, productos farmacéuticos, bebidas líquidas, herramientas y manufacturas de piedra. Los productos que Uruguay exporta hacia México son los pieles, leches y productos lácteos, cereales, madera, lana, carne. Como sabemos, Uruguay tiene una de las mejores carnes del mundo, son muy famosos por las carnes que tienen. Extractos, curtientes o tintoreos, plástico, productos farmacéuticos y productos de las industrias químicas. En general, Uruguay lo que más importa de todos los países también es combustible, vehículos, plástico, productos diversos de las industrias químicas y abonos. Como podemos ver, una de las cosas que más importa de todos lados Uruguay es el plástico. El plástico es una de las industrias más débiles de Uruguay. Una de las cosas en las que Uruguay es más fuerte es la carne, semillas, madera, leche, cereales, pieles, lana, animales vivos, siendo esto lo que más exporta. Al igual exporta muchísimo plástico, pero la balanza comercial es 200 miles de dólares por debajo, es negativa. La importación de estos productos mencionados es viable gracias al Tratado de Libre Comercio que existe de México con Uruguay. Gracias a este trabajo nos podemos dar cuenta de que Uruguay es un gran país del cual México y dicho país se están beneficiando mutuamente, ya que gracias a su tratado de libre comercio con México y a su gran cantidad de ganado y a la manufactura mexicana de automóviles, actualmente se están llevando negociaciones bilaterales. Muchas gracias. Este fue el equipo de Uruguay. Número 1.